Kosa Nichikyo, en 1360, escribió este poema la misma mañana de su muerte. Dejó el pincel y falleció en posición erguida. Vine al mundo con las manos vacías, descalzo lo dejo. Venir, partir, dos sencillos sucesos que se entrelazaron. Él leía mucho. Entonces siempre estaba, y con un lápiz en la mano, yo siempre que yo salía afuera y que él no salía, yo le traía libretas, porque llenaba libretas de pensamientos, de figuras, de lo que veía, lo que pensaba. Te decía las cosas como son y como él pensaba. Pero también era un buen pensador, yo diría filósofo casi, increíble. Leíamos y estudiábamos un poco filosofía, porque también pensábamos que los artistas deben estudiar filosofía, porque hay que conocer a fondo el pensamiento humano. Ahorita que estaba viendo su espacio, su taller, sentado aquí en esta silla, como que veo el piso que es toda una textura, y me doy cuenta que nunca había visto esto, ¿no? Que nunca había visto como esta materialidad de su trabajo, ¿no? Pues tal vez digamos como que pues ya cuando estaba muy enfermo, como que tuvimos una especie como de ejercicio de tranquilidad. Entonces como que instauramos una especie de meditación que era muy ¿cómo te diré? Como pacificador, ¿no? El momento como poder como desligarnos de lo que pasaba y hacer un ejercicio como de vacío, ¿no? Fue una persona muy generosa y también fue una persona como notable en su enfermedad, ¿no? Porque se manejó como una persona que hizo todo lo posible para continuar con su actividad, ¿no? Como que estuvo activo hasta el último momento, ¿no? Hasta él ordenó todo, como que ordenó toda su vida, digamos, como para no dejar de trabajar, que fue, eso se me hizo a mí, se me hace sorprendente, ¿no? Una persona apasionada, ¿no? Apasionada, sí. Pintó este cuadro que está aquí atrás. Ajá. Lo pintó ya en su casa porque ya estaba muy delicado de salud y sin embargo lo pudo terminar, y pintó un penúltimo también para mí, un chiquito que me dedicó a mí. Lo que plantea Paco es un juego, ¿no? Es también el arte como juego, como crear tus propias reglas, tus propias formas de jugar, respetarlas y adelante, ¿no? Eso me parece a mí también fantástico, ese sentido lúdico de la obra de Paco. Y lo otro tal vez es el carácter poético también. Paco era una persona muy contemplativa, que se interesaba en su jardín. Me es muy difícil de repente hablar con él porque lo tengo muy registrado primero como un maestro muy cercano que participó dentro de mi proceso, pero luego lo tengo como un amigo muy cercano que también los años nos llevaron a esa amistad, y luego como un hermano, tal cual. O sea, por eso ha sido tan difícil también la ausencia, fue difícil como asimilar pues toda esta situación de la pérdida. Con él he aprendido mucho de arte, cultura, de una forma de ver el mundo y sobre todo del ser espiritual.
Trabajar con Paco para mí es un privilegio y es un honor. El gusto mutuo por el fútbol nos ha unido mucho, aun cuando él es colchonero y yo merengue. Se ponen buenas las apuestas, pero al final del día somos Pumas. El llegar al taller para mí es llegar a casa, y el vínculo que tengo tanto con Irma como con Paco se resume a una sola palabra: familia. Llegaban en el coche de él con los dos perros que tenían. Primero tenían a Rodko y a Lula. Después pues se fueron Lula y Rodko y quedó nada más Sancho. Pero todavía cuando estaba Francisco estaba Sancho y estaba Lula. Entonces llegaban en su coche y pues cada quien subía. O sea, Irma estaba abajo y Francisco subía aquí a su taller. Y pues empezaba como que el día. Llegábamos aproximadamente a las 11 y nos íbamos a las 3, más o menos ese era el horario de todos los días, y así estuvimos por los últimos 14 años. Él es el que me introdujo también a ciertas músicas que tenía, y pues también platicábamos de eso, ¿no? Le gustaba muchísimo también ver los programas de política. Escuchaba mucho jazz, escuchaba mucho... escuchaba reggae, escuchaba otros tonos, le gustaba mucho el country también. Siempre estaba pues contento, estaba alegre, así era Francisco. De niños todos estábamos enfocados al arte, ¿no? Porque mi papá era una persona que nos llevaba a museos, entonces había un gran aprecio y como que el arte daba una especie como de idea de libertad. Entonces yo creo que fue un poco natural que mis hermanos también estuvieran como con enfocados en eso, en la expresión del arte, ¿no? Mis hermanos mayores, José, Alberto y Juan, se fueron al seminario, por decirlo de alguna manera, y nos quedamos mi hermana Lourdes, Francisco y yo. Entonces, digamos, de lo que recuerdo con mucho cariño es cómo Paco y yo nos íbamos a pintar a la azotea, y había ahí un espacio que tenía mi familia, una azotehuela muy bonita donde se veía la iglesia y el mercado. Entonces nos poníamos a pintar los dos. Yo creo que fue como una elección, digamos, que hicimos desde muy temprano. De acuerdo a la experiencia que tuvimos todos, teníamos el hábito en la casa de dibujar mucho, ¿no? Entonces, toda esa parte todo eso fue conformando como un interés sobre lo gráfico, sobre la imagen, sobre la pintura, que era algo que era muy alimentado también por mi padre, sobre todo, ¿no? Porque él le gustaba llevar libros de arte, le gustaba estar informado, le gustaba el arte. Entonces ya después de eso, pues nos lanzamos a las escuelas de arte. El primero es Alberto. Luego entro yo también no a San Carlos, primero a una escuela de comunicación gráfica. Estuve 2 años ahí y de ahí pasé a San Carlos. Pero Francisco, como que más independiente, dice: yo no quiero seguir exactamente sus pasos, yo voy a la Esmeralda. Y comencé a tomar talleres, comencé a estudiar, creo que a entrar a un taller de litografía. Entonces toma ese taller de litografía y acaba terminando la carrera. Él es el que sí termina la carrera, ¿no? Ahí en la Esmeralda. Y a partir de ahí como que ya comienza su producción de obra, ¿no? Él vivía en San Pedro de los Pinos y yo vivía en Tlalpan siempre. He vivido aquí y pasaba yo a darle un aventón a su casa
porque yo tenía una combi para cargar cuadros. Tenía otros 3 hermanos que eran pintores y rápidamente mi organismo empezó a creer que eran tantos, tan traviesos, niños además, uno tras del otro, y se llevan uno hasta 9 meses nada más, o 10. Y entonces era increíble. Para mí era una cosa porque yo nada más tengo un hermano, ¿no? Y ellos eran muchos. Tenían 4, 5, 6, 5 hombres y una niña. Tuvimos como un espacio común, ¿no? Tuvimos un taller en San Pedro de los Pinos, que se llamaba Taller 22. Entonces estábamos en grupo, nosotros, estaba también Irma, estaba Kyoto, estaba Victoria Compain, estaba Yves Grandwolf. Entonces era un grupo muy compacto de gente que siguió trabajando siempre, ¿no? Entonces, y después fuimos a otro espacio. Y tal vez uno de los proyectos que más ahorita recuerdo es como una exposición que tuvimos en el Auditorio Nacional, que era una exposición muy propositiva para ese momento, ¿no? Que se llamaba Espacio Común. Así es como nació Taco. Nos dábamos cuenta de algunas carencias que tienen los mismos artistas jóvenes cuando se enfrentan ya a la vida profesional, ¿no? O sea, a veces pues nada más los botan, ¿no? Y pues a ver cómo le haces, ¿no? Entonces Taco nació con esa idea, ¿no? Como de ser un espacio de transición, o sea, que el mismo artista joven, recién egresado, pudiera tener unas tutorías de acompañamiento para que pudiera ser integrado de una manera como más fácil. Taco también pues tenía como una idea de ser un espacio de pensamiento, ¿no? O sea, que sí estuvieran los jóvenes, pero que también pudiéramos tener algunos ejercicios con artistas ya con trayectoria. Taco es talleres de arte contemporáneo, ¿no? Así es como salió el nombre. Y pues es un espacio de formación, ¿no? Básicamente también tenemos un espacio de exhibición, pero lo que queríamos era generar una comunidad, ¿no? O sea, es un espacio de comunidad, es un espacio donde confluyen jóvenes, desde los más jóvenes que tienen 18 o 19 años, que vienen aquí a un diplomado de iniciación, ¿no? Que ha sido muy exitoso, ¿no? Que ya llevamos 7, 8 generaciones y que ellos mismos se van insertando cuando terminan a escuelas ya de profesionalización, o sea, ya a licenciaturas formales, pero que lo que nosotros hacemos dentro de ese diplomado es realmente confirmar vocación, o sea, que ellos estén seguros que esto es una decisión de vida, que también pues es una decisión que no es fácil, ¿no? La cultura y el arte siempre han sido profesiones un poquito lastimadas, pero que ellos mismos desde el inicio vean las posibilidades. Francisco pues desde un inicio estuvo acá en pensamiento porque pues los dos platicábamos mucho sobre el proyecto, ¿no? Él tenía un taller anual o de pintura o de dibujo que eran los temas que más le interesaban, y teníamos mucha audiencia, o sea, había muchos artistas que venían y que participaban dentro de esos ejercicios, ¿no? O sea, hay testimonios de mucha gente que fue parte en cierto momento de estos ejercicios con Francisco. Empezó a dar clases en un colegio israelí y luego ya se cambió a la Esmeralda, a San Carlos, y daba clases en Xochimilco. Y trabajaba
como ilustrador para los textos gratuitos de la SEP. De ahí comienza él a conectarse también con la universidad, a desarrollarse también como maestro, ¿no? Le gustaba mucho. Era de una generosidad extraordinaria. Yo creo que eso es lo que habría que admirar, porque es una persona que también en la escuela, como maestro, se entrega, ¿no? Se entrega a los alumnos, es una persona que le pone todo de su parte para que las cosas funcionen. Es una persona que también entiende muy bien al alumno, ¿no? Como que se mete en la necesidad del alumno y parece que bueno, como que lo que se ve es que echa a andar muchos, como que resuelve, como que ayuda mucho, ¿no? Como que el alumno se siente como muy, muy a gusto en el sentido de que se siente comprendido. Yo veía en él como una persona que generaba como una energía creativa. Digamos, como que a veces estábamos hablando de alguna cosa, y como que en ese momento como que había una especie como de tener ideas de formas, ¿no? Como que algo muy raro, ¿no? Entonces, a partir como de esos encuentros, pues yo tenía ideas de proyectos, ¿no? Aunque no habláramos de eso, ¿no? Y yo creo que eso tuvo una capacidad que tuvo muy, muy intensa con sus alumnos, ¿no? Que hizo como a los alumnos, pues los impulsó de una manera muy importante, ¿no? Como que muchos jóvenes como encontraron su camino a través como de pues ayudados por Francisco, ¿no? Ser artista en este país a veces es un acto de fe, ¿no? Y la primera vez que le llevé mis dibujos a Francisco, que daba un taller en la FAD, desde que desplegué los dibujos, él mostró un interés que la verdad nadie había tenido dentro de la misma escuela, ¿no? Yo empecé a entrar a sus clases de dibujo y empezamos como a conversar de todo, ¿no? Fui su ayudante dentro del programa de dibujo que él manejaba y así nos hicimos grandes amigos, ¿no? O sea, compartimos muchas cosas, compartimos vida, que creo que eso es lo más importante. Y él siempre fue muy generoso, ¿no? No solo conmigo, sino con todo aquel que se le acercaba. Le tomaba fotos a los pájaros, le tomaba interesado en lo pequeño. Entonces, si juntamos también, que me parece otra aportación, lo contemplativo y lo pequeño, lo que pasa desapercibido, lo que a la mayoría de la gente no lo ve. Entonces yo creo que esa es para mí la importancia de artistas como él, ¿no? Que nos hacen ver cosas que nosotros no podemos ver o que nosotros no tenemos la capacidad de observar. Entonces, en ese sentido, Francisco también era un poeta de la imagen, ¿no? Me gusta mucho la obra de Francisco, se me hace una obra excelente, pero es lo que tiene la actividad del arte, ¿no? Que tú puedes estar haciendo una obra que tenga ciertas características, pero eso no te excluye de estar admirando todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, él es un pintor abstracto, es un pintor como muy racional, que hace una obra como muy basada en formas esenciales, digamos, como el cuadrado o el círculo, y maneja más bien la idea de la superficie, y él le da mucha importancia a la textura. En un momento de su trabajo le daba mucha importancia a la textura, y hablaba mucho también de la densidad de la pintura, de la densidad del cuadro, ¿no? De la densidad del cuadro como objeto, ¿no? Y cuando veía que yo hacía un trabajo como muy liso, bueno, porque una época estuve trabajando con pincel de aire yo, entonces como que ponía ciertos reparos en ese trabajo, ¿no? Era muy interesante platicar con él sobre esto, porque hay obra que no conozco, ¿no? Y me encuentro con cuadros que me gustan mucho. Puedo decir que esta última época, por ejemplo, en la que estuve trabajando,
Para mí hizo cuadros que me gustaron mucho, ¿no? Fue una serie corta, pero creo que ya eran obras donde él ya estaba como aplicando todo lo que había acumulado durante varios años, ¿no? Entonces eran ya obras muy sólidas, todas obras muy sólidas, con digamos, un oficio también muy sobresaliente, ¿no? Creo que Francisco se fue también en sus mejores momentos, ¿no? Con una lucidez y siendo una persona muy culta, muy intelectual, ¿no? Lo acababan de nombrar como parte de la Academia Mexicana de las Artes. Entonces, lo que sigue un poco es pues entender todo eso, ¿no? Y ver qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos continuar y cómo seguir también trabajando con todo eso que fuimos abriendo a través de los años, ¿no? Tuve la oportunidad de decirle las cosas que le tenía que decir y eso yo se lo agradezco realmente a la vida. Y lo único que te puedo decir y que puedo decirle es gracias. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por compartir. Paco tenía todo resuelto antes de empezar el cuadro. Ya sabía los procesos, como buen maestro. Esa es la diferencia entre él y yo. Que yo estaba hablando con el cuadro. ¿Y qué más te voy a hacer? Y me iba a mi casa. Y regresaba y lo volvía a ver el cuadro, volvía a imaginar ya sobre el cuadro lo que creía yo que faltaba. Para mí es tan importante que todas las cosas, toda mi vida desemboca lo que sea, una cosa feliz, una tragedia y todo, en el trabajo. Entonces yo a través del trabajo curo mis heridas, por ejemplo, la de ahora. Y sí, no, pero sí era un gran artista.